Como ha quedado alguna duda en clase, voy a explicar de nuevo con este vídeo lo que son los modos y así podremos arreglar un poquito el desastre que hemos tenido en clase. Fijaos, cuando hablamos de modos hablamos de cómo suena la música. Una música me puede sonar, una melodía me puede sonar hindú, me puede sonar andaluza, me puede sonar japonesa, me puede sonar de diferentes maneras. Y es esta manera de hacer que suene o esta manera de sentir cómo suena es la manera en la cual están ordenadas las notas dentro de esa melodía. Y es lo que nosotros llamamos modo. Esto os suena, ¿verdad? Este teorema. Ahí tenéis a Pitágoras con sus alumnos. ¿Quién era Pitágoras? Pitágoras era un griego que estudió la música de tal manera que, estudió las relaciones que hay entre los números, la música y su influencia dentro del alma. La música es el reflejo del orden universal, él decía. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando vayamos a estudiar esto de lo que son los modos griegos, que vamos a explicar ahora. También me gustaría haceros una pregunta, que tenemos aquí una duda. ¿Quién es esta persona que está aquí en medio? A ver si la tenemos aquí. A ver si podéis saber quién es. Ya hablaremos de ella en clase en otro momento. Vamos a adentrarnos ya en lo que son los modos, pero vamos a empezar primero con lo que son la escala. Como ya sabéis, la escala musical es el orden de los tonos y semitonos. Como ya hemos explicado en clase, aquí tenemos tono, tono, aquí tenemos un semitono, tono, 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 y en este caso otro semitono. Teniendo en cuenta esto, ya nos vamos a dedicar a lo que son los modos griegos. Los modos griegos, la base de los modos griegos es el tetracordio. El tetracordio son las series de 4 notas. Fijaos en estas, aquí tenemos, vamos a ver, aquí tenemos las 4 notas y aquí otras 4 notas. Esto le llamaremos tetracordio y esto también le llamaremos tetracordio, en este caso. Vamos a sacar uno de ellos. Bien, aquí os he sacado el primer tetracordio, que como os dais cuenta está formado por tono, tono y semitono, es decir, por tonos y semitonos. Si tenemos en cuenta esto, vamos a ver las combinaciones que nos pueden salir. Voy a apuntar la primera opción, que es lógicamente tono, tono, semitono. Vamos a ver una segunda opción, que sería tono, semitono, tono. Y una tercera opción, que sería semitono, tono, tono. A partir de toda esta combinación, de esta primera, de esta segunda y de esta tercera, nos van a salir todos los modos griegos jugando con los tetracordos, ya veréis. Aquí tenéis la tabla con los modos que nosotros conocemos. Los teóricos griegos insistían en que lo importante no era la altura de los sonidos de la escala, sino la ordenación de los tonos y semitonos que hay en ellas mismas. Os he puesto los 7, pero vamos a centrarnos en alguno de ellos. Por ejemplo, vamos a coger el dórico, que es el primero que nos aparece aquí, y nos vamos a centrar en esto. Atentos. Vamos a coger el primer tetracordo. El primer tetracordo, os recuerdo que los tetracordos eran las primeras 4 notas que tenemos. ¿Bien? Y vamos a ver la ordenación, como hemos visto antes, de tonos y semitonos que hay. Fijaos, de mi a re hay un tono, de re a do un tono, y de do a si medio tono. ¿Bien? Es decir, tenemos tono, tono, semitono en este caso. Bien, vamos a centrarnos ahora en el segundo tetracordo. Aquí tenéis el segundo tetracordo, que es la, sol, fa, mi. Y hacemos lo mismo. De la, sol, un tono, de sol a fa un tono y de fa mi medio tono. Si os habéis dado cuenta, coinciden en este caso los dos tetracordos. En los dos tetracordos se forman, si lo apuntamos así, se forman de esta manera. Os lo voy a poner con tono, tono, semitono y después tono, tono, semitono. Es decir, los dos tetracordos se forman exactamente iguales. ¿Bien? Como tenemos un tetracordo uno debajo del otro y nosotros tenemos el prefijo hipo en griego, que significa por debajo de, entonces tendremos el modo dórico y el que empieza con la nota la, que está por debajo del dórico, será el hipodórico.
Atentos a esto, porque si os fijáis aquí debajo, el hipodórico empieza con la nota La. Ahí lo tenéis. Lo mismo para todos los demás modos. Voy a explicar otro de ellos, mismamente el modo frigio, para que lo entendáis igual. Fijaos, modo frigio. Aquí creo que se ve bien, eso es. Modo frigio. Empieza con la nota Re. De Re a Do un tono, de Do a Si medio tono, de Si a La un tono. Ya tengo los dos tonos y el semitono. Y ahora me voy al siguiente tetracordio. De Sol a Fa un tono, de Fa a Mi medio tono y de Mi a Re un tono. Si os dais cuenta, funciona exactamente igual. Si el modo frigio empieza en Re, el segundo tetracordio, que es Sol, será hipofrigio. Aquí lo tenéis. Os dais cuenta que el hipofrigio empieza con la nota Sol. ¿Bien? Lo mismo ocurre con el modo, vamos a borrar todo esto para que no nos liemos, con el modo lidio. El lidio y el hipolidio, que ya lo podéis ver, que no lo voy a señalar en este caso, pero aquí hay medio tono, aquí hay un tono y aquí hay un tono. Igual que aquí, medio tono, tono, tono. Si empezamos con la nota Fa, lo que es la nota principal del tetracordio que está por debajo del tetracordio lidio, tenemos el hipolidio. Y diréis, ¿y el mixolidio este que tenemos aquí debajo? Pues fijaos, es la nota que nos faltaría. Si os dais cuenta, todos los modos empiezan con las notas, vamos a ver si lo puedo poner así un poquito más grande, eso es, bueno, más grande, más pequeño, Mi, Re, Do, seguimos por aquí, La, Sol, Fa, y nos faltaría la nota Si. ¿Por qué se llama mixolidio? Porque es una mezcla de los dos. Quiero que os fijéis en esto. De Si a La hay un tono, de La a Sol un tono, de Sol a Fa un tono. Fijaos, ya hay tres tonos. No jugamos con tonos y semitonos. Y aquí de Mi a Re hay un tono, de Re a Do un tono y de Do a Si medio tono. Es decir, es una mezcla de dos tetracordios que son completamente diferentes. De ahí el nombre mixolidio. Y os preguntaréis de dónde vienen todos estos nombres, dórico, frigio, lidio. Tenéis que tener en cuenta que en la Grecia clásica los modos procedían de las diferentes zonas geográficas y son los nombres que se les daban a los diferentes pueblos, los dorios, los frigios, los lidios. Esto, si lo relacionáis, pasa lo mismo en la historia del arte. Como ya sabéis, los estándares clásicos de los templos griegos, jónico, dórico, corintio, son otros nombres, otras zonas rurales, en este caso áreas geográficas de Grecia. Para acabar este vídeo de los modos, os presento al filósofo Aristóteles, que al igual que Pitágoras, también vivió en la antigua Grecia, en este caso en el siglo IV a.C., y él hablaba que los modos musicales afectaban al carácter humano. Él y su maestro Platón, que también os sonará de algo. Por ejemplo, él hablaba de que el mixolidio, pues, de alguna manera producía tristeza, como os pongo ahí, un carácter doloroso. El frigio, entusiasmo, el dórico, tranquilidad, estabilidad, templanza. De todas formas, estos comentarios que él hacía, igual que Platón, probablemente se referían a aspectos que son ajenos a los sonidos, a la ordenación de los sonidos, como hemos visto ahora mismo. También se referirían seguramente al ritmo, a la letra de las canciones, es decir, cosas que nosotros a día de hoy con nuestros oídos casi no podemos captar en este caso. Para la historia, el sistema de los modos griegos es la prueba de su solidez, porque los romanos lo hicieron suyo, igual que con muchísimos elementos culturales, como ya sabéis, de los griegos, y los cristianos después lo heredaron para sus cantos litúrgicos, que ya veremos más adelante cuando lleguemos a la Edad Media, junto con otras influencias que tuvieron de Oriente Próximo. Y con la imagen de la Escuela de Atenas de Rafael me voy a despedir. Acordaos de estos dos personajes, Aristóteles, aquí tenéis a Platón, y luego a Pitágoras, que lo tenemos aquí escondidito, aquí en este lado. Y este personaje, acordaos, este es el personaje que debéis buscar para saber quién es. Un personaje muy importante para la historia, un personaje femenino de una pista. Y os dejo con la imagen de este grandioso fresco. Venga, hasta luego.